Continuemos. Vimos una metodología que tiende a ser por defecto la más básica cuando empezamos a estudiar electrodinámica. Sin embargo, para escenarios un poco más complejos, nos queda un tanto corta. Por lo tanto, veamos qué pasaría, por ejemplo, si en lugar de la arquitectura que tuvimos al comienzo en el circuito anterior, colocásemos algo, por ejemplo, como una R1, una R2, una R3, y en el lugar de la R4 vamos a colocar, dijimos, en lugar de la R4, coloquemos otra fuente. Al centro, la Tierra. Sabemos entonces que B1 es el voltaje en este punto, B2 el voltaje en este punto, y un voltaje incógnita es el voltaje en este nodo. Averiguando el voltaje en ese nodo, obtenemos la solución general al problema, porque después esta corriente y esta corriente surgen de B1 menos Bx, Bx menos 0 y Bx menos B3, B2, dijimos. En lugar de Bx, vamos a llamarlo Ba. ¿Sí? Entonces, recordemos, lo vamos a analizar en el régimen permanente, cuando ya es estable el funcionamiento de la batería. Entonces, lo que vamos a hacer, este B2, es lo siguiente. Existen dos metodologías muy comunes, basadas básicamente en el comportamiento del teorema de superposición. ¿Qué es el teorema de superposición? Un análisis planteado a partir de decir que la suma de las contribuciones individuales de cada fuente es igual al análisis de la contribución de cada fuente de manera aislada, habiendo apaciguado a la otra fuente, o sacado la del circuito básicamente, y después hacer lo mismo con la otra y sumar los cálculos de ambas. Entonces hagamos eso primero. Superposición. En el teorema de superposición, supongamos que esto vale 10, esto vale 20 y esto vale 30. A esta le vamos a llamar R1, a esta vamos a llamar R2 y a esta vamos a llamar R3. Esta valga 10 y este valga 20. Entonces, observemos. Si tuviéramos que hacerlo mediante Proteus o mediante las estrategias ya conversadas, como por ejemplo Proto, como por ejemplo Electronic Circuit Studio, podríamos hacerlo mediante tablas de Excel, también sería oportuno, lo vamos a verificar también a través de esa estrategia, pero previamente a eso intentemos hacer el cálculo. Para ello, lo que dijimos, hay que apaciguar. Apaciguar consiste en eliminar la otra fuente. Si estamos laburando con una fuente continua, vamos a reemplazarla por un cortocircuito. Y cuando estemos trabajando con una fuente de corriente, vamos a reemplazarla por un circuito abierto. En este caso, las dos son de continua. Entonces, analicemos desde la perspectiva de la primera fuente. Esto es lo mismo que 10 ohmios, 20 ohmios, una tierra y 30 ohmios. Y un circuito cerrado ahí. R3 está en paralelo a R2 en serie R1. Y total es igual a 10 voltios dividido 10 más 20 por 30 sobre 20 más 30. Esto es igual, esperen que traigo la calculadora. No, deberíamos hacerlo prolijo. Borrar todo.
10 dividido 10 más 20 por 30 dividido 20 más 30. 5 onceavos. O aproximadamente igual a 0,4545. 5 onceavos. A sabiendas de esto, podríamos ya con este dato pasar al próximo cálculo. Pero hagamos lo siguiente. Calculamos el voltaje en este punto. Yo recomiendo calcular el voltaje en el nodo. Entonces, para ello, hacemos I total por R23, que es lo mismo que 5 onceavos por 20 por 30 dividido 20 más 30. Eso nos da 5 onceavos por 20 por 30 dividido 20 más 30, 60 onceavos. Ahora sí, tenemos 60 onceavos de voltio acá. Hagamos el mismo análisis. Cerramos, ponemos una resistencia, otra resistencia, una tierra, otra resistencia y una fuente. Esta vez de 20 voltios. 30 ohmios, 20 ohmios, 10 ohmios. Ahora, 20 y 10 están en paralelo, en sería 30. Por lo tanto, I total es igual a 20 voltios dividido 30 más 10 por 20 sobre 10 más 20. Esto es lo mismo que 20 dividido 30 más 10 por 20 dividido 10 más 20. Oso. Un errorcito. 6 onceavos. Por lo tanto, I total por 10 por 20 sobre 10 más 20, 6 onceavos, es lo mismo. 6 onceavos por 10 por 20 dividido 10 más 20. 40 onceavos. ¿Sí? Entonces ahora hacemos un laburito importante que tiene que ver con lo siguiente. La primera fuente suministra 10 voltios a una resistencia de 10 ohmios contra un nodo que experimenta 60 onceavos más 40 onceavos con una resistencia a su derecha de 30 ohmios, con una fuente a su derecha de 20 voltios, con una resistencia al medio y una tierra. Recordemos, no es lo mismo que puesta a tierra. Por lo tanto, voltios. Tenemos que en este punto tenemos 100 sobre 11 voltios. 100 sobre 11, no sé cuánto es. Pero 100 sobre 11, 20 o 2/20 onceavos
¿sí? Y 110 onceavos. Por lo tanto, la diferencia fundamental es esta. Acá vamos a tener 10 onceavos sobre 10, o sea, circulan una corriente chiquitita de 1/11 de ampere. Acá circulan 50 onceavos de ampere. Y como tenemos más amperaje acá a la derecha, más tensión acá a la derecha, tenemos 120 dividido 30 es 40, 4. Esto es 5. 4 onceavos de ampere. Fíjense que 4 más 1 onceavos es igual a 5 onceavos. Entonces, da perfecto. A continuación, podemos hacer la tablita, pero se las dejo de actividad.